inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo, y recurriendo a tu sabiduría sobre el empirio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles, tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sutileza para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, profe, ya estamos para arrancar la última clase. Buenas Bien, noches. bueno, buenas noches. ¿Se me escucha, no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces arrancamos con la última clase. Hoy les mandé por medio de Rosario el material, creo que les habrá llegado a todos. Y bueno, estuvimos desarrollando a lo largo de estas 6 clases un bosquejo de la historia medieval y bueno, cómo fue el proceso que se fue dando en la historia de la Iglesia y de la cristiandad durante esos 10 siglos de historia medieval. Hice una periodización, siempre toda periodización tiene su rasgo su matiz de arbitrariedad, no es uno que decide, bueno, parto acá por tal motivo, por otro, pero bueno, hay que buscarle la forma didáctica de presentarlo y me pareció esta periodización apropiada para estas 6 clases que tuvimos. Y hoy vamos a dedicar esta última clase al final del periodo que estamos estudiando, al final del medioevo, llegar a su fin la Edad Media. También dividir la historia en etapas, decir, bueno, acá termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, tiene también su cuota de arbitrario, ¿no? Es el historiador que se planta delante y, bueno, busca un punto para separar. Pero podemos encontrar matices, cambios profundos cuando uno analiza el devenir del tiempo, en lo que terminó la modernidad, que ha habido un cambio profundo. Pero bueno, en ese momento que se marca como límite, son muy sutiles las diferencias, ¿no? Vamos a pasar en la Edad Media de una época que se dice clásicamente en todos los manuales de estudio teocéntrica a una época antropocéntrica, ¿no? Una época que la cultura giró en torno al misterio de Dios, a una época en que va a poner al hombre, hay que ver a qué hombre, ¿no? ¿Qué concepto de hombre se va a ir desarrollando? Porque tampoco es el hombre cristiano del medioevo el que va a ir desarrollándose en la modernidad. Bien, ese hombre va a estar ahora en el centro. Entonces, el punto de quiebre, el punto que se utiliza como límite, ya lo mencioné varias veces, es el siglo XV o el año 1453, lo más común que se suele tomar, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, de Constantinopla, en poder de los turcos otomanos, o 1492, descubrimiento de América. Bien, más allá de tomar un punto u otro, sabemos que el siglo XV es el siglo bisagra del medioevo a la modernidad. Es, de algún modo, el comienzo del fin de la cristiandad, de esta civilización cristiana que se fue desarrollando a lo largo de la Edad Media. Si bien es cierto, esto lo dejo abierto por si en algún momento se toca, que se va a ir gestando en esta época nueva, en esta época moderna, una cristiandad, entre comillas, moderna. ¿Dónde va a darse esa cristiandad moderna? En lo que muchos han denominado la hispanidad, ¿no? Justamente
termina la Edad Media con el descubrimiento de América, que abre la puerta a la conquista, a la evangelización, y se va a desarrollar toda una cultura, así como la civilización medieval giró en torno al Mediterráneo, ahora en torno al Atlántico, de un lado la península ibérica, del otro lado los territorios americanos, una nueva cristiandad hispana, continuadora en muchos aspectos en cuanto a la cultura de aquella que gestó el medioevo, y España, que logra su unidad política en este momento que se inicia ahora en la Edad Moderna con los reyes católicos, va a tener las características de que culturalmente va a continuar con los valores sobre los que se había fundado la cristiandad medieval. Seguramente se deba a que, bueno, España tuvo que pasar 8 siglos de reconquista, de lucha por su cultura, por su fe, por su civilización. Bien, y esa cristiandad que perdura en América y que mantiene ciertos rasgos de aquella cultura medieval, la podemos encontrar en nuestras tierras, incluso hasta bien entrado el siglo XIX, algunos rasgos de aquella cultura, de aquellos modos de vida, de hábitos que vienen del medioevo. Pero bueno, dejemos este tema de lado y vamos al fin de la Edad Media y de la civilización cristiana en el continente europeo, que es donde estuvimos viendo. Podemos decir que se da una decadencia de la fe. No es que la fe se pierda, el hombre moderno del siglo XV, XVI, XVII va a ser un hombre creyente. Habría que ver si tiene la fe sobrenatural, la fe que da la gracia, qué clase de fe tiene, según en dónde, en qué. Pero bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones que tienen que ver más con la teología, ¿no? Pero es una cultura donde se cree todavía, pero hay cosas que se han perdido. Esa armonía entre fe y razón, de la que habíamos hablado en otras clases, que se había logrado en el siglo XIII, por ejemplo, es como que empieza a quebrarse. La clase pasada hablamos de que en el siglo XIV surge esta nueva corriente derivada, ¿no?, de la escolástica, pero ya en decadencia, que es el nominalismo, que va a desembocar en el fideísmo, del que ya habíamos hablado anteriormente, donde se pierde esa confianza en la razón para aprender la realidad. Entonces lo que se aprenden son los individuos particulares, es la experiencia, la empiria la que me da el conocimiento, y ya no es esa capacidad que tiene la razón de abstraer y de elaborar, ¿no?, los conceptos. Toda esta situación va a ir creando a lo largo de la modernidad nuevos paradigmas en cuanto al saber, en cuanto a la ciencia. Cuando avance la modernidad, por ejemplo, en el siglo XVII vamos a tener en el campo de la filosofía un Descartes que va a decir pienso, luego existo, ¿no? Por lo tanto, primero está mi pensamiento y luego está la realidad, se invierte el factor. Vamos a tener un saber que busca el conocimiento experimental. Ese conocimiento experimental va a permitir un progreso de otras ciencias. Por ejemplo, la modernidad va a tener un gran desarrollo de la física, de la química, un saber que busca el dominio del mundo, no tanto la sabiduría que buscaba aquel hombre medieval contemplativo, sino el dominio, el aprovechamiento, el progreso material, técnico, que una cosa no necesariamente va en contra de la otra. Pero bueno, se fue dando. Esta característica propia de la modernidad es que mientras bajaba el termómetro de la fe, de la religiosidad, aumentaba todo este progreso, este conocimiento, que no es malo en sí, pero que bueno, marca un cambio de rumbo en la cultura humana. Lo bueno sería poder lograr una armonía, ¿no? Poder aprovechar todo, como estamos haciendo ahora, ¿no?, todos estos progresos tan buenos que el conocimiento humano nos brinda, sin perder ese espíritu que había logrado aquella cultura de aquellos tiempos que estamos viendo. Con respecto a este proceso de crisis, de decadencia, de final de la Edad Media, yo les seleccioné un par de textos, ahí tienen para elegir. Vamos a ir haciendo alguna lectura rápida o comentando algunos de los textos que yo les dejé para la clase de hoy. Hay algunos tomados de Hilaire Belloc, otros de Calderón Buchet.
Vamos a empezar por el primero. El primer texto dice: este gran periodo del medioevo exhibe síntomas de decadencia a comienzos del siglo XIV. Justamente es el siglo que vimos la clase pasada. Vimos la gran crisis que vivió la Iglesia en el siglo XIV. Pero más allá de la crisis que se da en la Iglesia e institución, hay otro problema de fondo. Acá dice Hilaire Belloc: cada vez más se dudaba de la fe gracias a la cual vivíamos, así como de la autoridad moral sobre la cual todo descansa, ¿no? O sea, la autoridad que representaba la Iglesia, digamos. Esa crisis le hizo mal a la Iglesia, evidentemente. Debido a ello, la sociedad cristiana tuvo que soportar una fuerte presión que amenazaba dislocarla, perdiendo paulatinamente su estabilidad, hasta que por fin, a principios del siglo XVI, sobrevino la explosión temida y esperada durante tanto tiempo. En lenguaje corriente, este desastre ha sido llamado la Reforma. Tema que no vamos a tocar, tema con el que se inicia de algún modo la modernidad. Uno de los puntos que dan inicio a la modernidad es esto: se quiebra esa unidad que había logrado la cultura, por lo menos la cultura occidental cristiana, la civilización occidental. Recuerden que ya había habido una ruptura, lo vimos en la tercera clase, creo, en el año 1054, ¿no? El cisma de Oriente. En el siglo XIV tuvimos el cisma de Occidente, pero bueno, con dos papas, pero de algún modo la idea era que la Iglesia tenía un papa a la cabeza. Ahora, en el XVI se va a producir esta gran ruptura, donde vamos a tener dos Europas, ¿no? La Europa protestante y la Europa católica, que eso va a llegar también a nuestras tierras. Uno va a ser el mundo anglosajón más de raíz protestante y otro el mundo hispano, aquí en América, de raíces católicas. Bien. Desde ese momento en adelante, durante los siglos XVI, XVII y XVIII y parte del XIX, habiéndose debilitado el principio vital sobre el cual su vida dependía, nuestra cultura perdió su unidad, entrando en un proceso de descomposición creciente. Esta circunstancia adversa, acá está lo que decíamos hace un ratito, fue acompañada por un rápido progreso del conocimiento procedente del exterior, conocimiento referente a la ciencia y al dominio del hombre sobre las cosas materiales, pero al mismo tiempo perdiendo su asidero en las verdades espirituales. O sea, el saber se va a ir volcando a este dominio, ¿no?, del mundo, pero después van a surgir las ciencias humanas también, y van a surgir lo que mucho más adelante se llaman las ciencias sociales, que también se van a proponer el dominio del hombre, ¿no? Cuando uno estudia a una figura como Hobbes, por ejemplo, en el siglo XVII, ¿no? El poder que quiere dominar sobre el hombre. Bien, dice Belloc, entonces, era el reverso de lo que había sucedido al principio de nuestra civilización. Entonces, al comienzo, en el siglo IV, V, nuestra religión salvó al mundo antiguo, precisamente cuando éste iba a perecer, creando una cultura nueva. Bien. Y en otro texto, tomado también de la misma obra, pero ya muchos capítulos más adelante, el autor vuelve, ¿no? Dice, donde dice el ocaso de la Edad Media. Son títulos que yo le voy poniendo a los textos que les voy acercando, ¿no? La cumbre de la cultura medieval, época en que Europa alcanzó su expresión más auténtica y cuando probablemente nuestra raza fue más feliz, estaba destinada a declinar. El más glorioso de estos 3 siglos, el XIII, fue también el último. Esto es un poco lo que habíamos hablado. También otros autores aparecen, Calderón Bouchet, por ejemplo, el XIII como la cima, ¿no?, de ese proceso de desarrollo de la civilización occidental, y luego esta decadencia que comienza a partir del XIV en algunos aspectos. Repito, siempre son interpretaciones, análisis provisionales que vamos haciendo, o uno podrá tomar otro aspecto y decir, bueno, sí, pero fíjate que hubo figuras eminentes, santos de una gran virtud, si bien la Iglesia tuvo problemas, por otro lado tuvo gran desarrollo en otros campos de la vida espiritual. La semana pasada habíamos tocado algunos de esos temas. Entonces, bueno,
equilibra un poco la visión. Pero, digamos, objetivamente hay problemas y hay un cambio en la cultura y en la concepción y en la forma de ver el mundo. En la página 3, apenas comienza, el texto, siguiendo el texto anterior pero salteando un poquito, dice: así como ocurrió en el ascenso de la cristiandad, se observa, cuando comienza la decadencia del año 1300, un paralelismo entre dos procesos, el espiritual y el material. Es lo que ya habíamos venido hablando. El texto siguiente se llama el otoño de la Edad Media, ¿no? El otoño es como ya el final del verano, empieza el fresco, todavía el frío no del todo, pero bueno, comienza a enfriarse la civilización. Es un título de una obra de un historiador holandés muy famoso, Johan Huizinga, y así estudió la cultura de los siglos XIV y XV, y así denominó a esta época, el otoño de la Edad Media. Dice justamente un texto de Calderón Buchet: Huizinga llamó a los siglos XIV y XV con la declinante designación de otoño. Para quien pretenda hacer una historia de la espiritualidad religiosa, los jalones cronológicos son demarcaciones que no deben tomarse con excesivo rigor. Es lo que decíamos hoy, ¿no? Uno toma un punto, pero no es todo tan esquemático, es todo mucho más flexible la realidad humana. Pero nos ayuda a entender. La ciudad cristiana, volvemos con la idea, alcanza sus más altas realizaciones culturales en el siglo XIII. En ese mismo siglo se insinúa con notable insistencia la nueva orientación laicista de la cultura moderna. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. No es que es el laicismo de hoy día, pero bueno, se van dando aspectos de la cultura que nos van señalando que ha habido un cambio ahí. Las fuerzas ascendentes del cristianismo logran sus triunfos más resonantes, habla del siglo XIII. Al mismo tiempo se alcanza una esperada promoción de riquezas y un gusto tan pronunciado por el conocimiento que fue capaz de abrir a la codicia, a la libido dominante, a esa ansia de dominio, un horizonte de posibilidades desconocidas en los siglos anteriores. El hombre del siglo XIII siente en su plenitud la tensión equilibrada de ambas fuerzas. Bastará una pequeña oscilación de la balanza interior para romper ese ajustado equilibrio. Bueno, una especie de interpretación de psicología histórica, ¿no? Como que en ese siglo XIII se alcanza un gran desarrollo espiritual, teológico y al mismo tiempo un desarrollo material. Donde se incline más la balanza, se va a orientar la civilización que sigan los siglos posteriores. En este aspecto coinciden esta interpretación de Calderón Buchet con la que habíamos leído en Belloc. Bien. El texto siguiente es también de la misma obra de Belloc, en otra página, donde el autor trata de explicar cómo todo este proceso va a terminar estallando en la Reforma, que no es un tema de ahora, algo comentamos la clase pasada a partir de una pregunta, y de algún modo todo esto nos lleva a hablar del tema. Me preguntaban, bueno, ¿cuál fue el hecho principal que generó aquel desastre del siglo XVI? No lo vamos a tratar hoy. Hay un ambiente que se va creando, ha habido herejías de las cuales hablábamos otras clases anteriores, hay herejías en el siglo XV. Al final vamos a tocar algún aspecto que hemos mencionado ya de esas herejías. Pero un aspecto que toma el autor y que yo lo subrayé cuando les iba copiando, es, para él es muy importante, este debilitamiento que se da en la autoridad moral dentro de la organización temporal y espiritual de la Iglesia. O sea, para este autor fue muy importante esa crisis que significó el cisma de Occidente. Recuerden, hacia el final, el último cuarto del siglo XIV, dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Ya explicamos ese problema la clase pasada, el papel de Santa Catalina logrando el regreso del Papa a Roma. Luego, cuando un grupo de cardenales no le gusta cómo resulta todo, se va a Aviñón, elige otro papa.
Papa francés, entonces Catalina a favor del Papa de Roma, pero vimos que eso dividió la cristiandad, los príncipes tenían que optar entre un papa y otro, hasta hubo santos que optaron por uno u otro papa en medio de toda esa confusión. Hoy día, cuando hacemos la historia de la Iglesia, llamamos a los papas reconocidos como papas y a los otros antipapas. Pero en ese momento histórico concreto no era fácil resolver el tema y poder dar una respuesta totalmente acertada a la problemática de la división que se vivía en la Iglesia. O sea, si a veces hoy nos asustamos a veces de crisis serias y grandes que vemos, hubo épocas que también tuvieron serias crisis muy grandes y confusión, ¿no? Como podemos ver hoy también. Entonces, se da este debilitamiento de la autoridad pontificia. Tenemos el cisma de Occidente. Tenemos que hablar un poquito de cómo se resuelve el cisma de Occidente. Pues bien, se buscó la solución a esta iglesia dividida por medio de un concilio. Ustedes saben, creo que son 21 concilios en la iglesia. Los 7 primeros son reconocidos por todas las confesiones cristianas, los del primer milenio. Luego, del año 1000, se fueron dando concilios, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, occidental, los concilios de Letrán, por ejemplo, y el concilio del siglo XIV, los concilios del siglo XV, perdón, que se van a reunir tratando de resolver. Primero hubo un intento de concilio en Pisa, a partir del, creo, del año 1409, que para dar solución a este problema de 2 papas, decidió destituir a ambos y designar un tercero. El tema fue que los otros 2 no se consideraron destituidos y apareció un tercer papa, o sea que tuvimos 3 papas en lugar de 2. Luego se reunirá el concilio de Constanza, aquel que juzgó a Hus, ya lo habíamos hablado cuando hablamos del husismo, pero que además busca dar respuesta a este problema de la Iglesia. Y finalmente en el concilio de Constanza se va a elegir un papa definitivo, que va a ser Martín V. El problema es que esta cuestión generó una pregunta, un interrogante. Bueno, si el problema de 2 cabezas dentro de la iglesia lo resuelve un concilio, entonces, ¿quién es la autoridad máxima dentro de la iglesia? ¿El papa o el concilio? Y surge lo que se llamó la doctrina conciliarista, aquellos que van a sostener y van a pretender poner al concilio por encima de la autoridad del papa. El concilio de Constanza había mandado reunir periódicamente concilios, se volvió a reunir uno en Basilea, donde se defendió esta doctrina, donde hubo una disputa entre el Papa y el concilio, hubo todo un sector de la iglesia que adhirió al conciliarismo. Ustedes saben que la doctrina, la autoridad suprema pontificia, si bien fue defendida ya en estos tiempos, va a terminar de ser definida, la autoridad, sobre todo cuando el Papa habla es cátedra, en el concilio Vaticano I, que se va a reunir a partir de 1870, ¿no? En el siglo XIX. Bien, el concilio de Basilea luego tuvo que trasladarse a Ferrara, a Florencia, y más allá de estos problemas que generó estas disputas entre los que defendían la doctrina conciliarista y los que sostenían la autoridad pontificia, logró un hecho importante, porque uno de los motivos por los que se reúne este concilio es buscar la unión con la Iglesia de Oriente. Se logró la unión. O sea, durante un tiempo volvieron a estar unidas las iglesias de Occidente y de Oriente. El problema fue que, en general, muchos sectores de la Iglesia Oriental no vieron bien esta unión, y después, cuando cae Constantinopla y se dan nuevas situaciones políticas y religiosas, se va a dar nuevamente la división a finales del siglo XV. Pero ustedes saben que hay iglesias orientales unidas al pontífice. Muchas de esas iglesias unidas al pontífice vienen de estos tiempos de esta unión. Por lo tanto, si bien este concilio fue problemático y trajo
estas divisiones y estos problemas, perdón por la redundancia, sin embargo fue positivo en ese aspecto. Bien. Perfecto. Ahí les dejé un texto sobre el fin del cisma y el conciliarismo, y vamos a meternos ya en este último momento de la civilización cristiana medieval, y podemos decir que culturalmente la Edad Moderna o la Edad Media termina y se inicia la Edad Moderna con un movimiento cultural que se conoce como el Renacimiento. Ustedes tienen en el material que yo les dejé un texto sobre el Renacimiento y otro sobre el humanismo. Ahora después los vamos a analizar un poquito estos textos. Más allá de eso, la palabra renacimiento, ¿a qué hace referencia? A renacer. ¿Qué es lo que estos hombres del saber o de la cultura querían suscitar o hacer renacer? Bueno, la cultura antigua, volver a la civilización antigua. Se empiezan a redescubrir, por ejemplo, esculturas, obras de arte, muchos elementos que tenían que ver con lo que había desarrollado la civilización greco-romana. El tema es que el medioevo no es que había negado la herencia greco-romana, se había fundado sobre esa herencia greco-romana, había cristianizado justamente muchas de las cosas muy buenas de la antigüedad griega y romana. Pero ahora se va como contraponer a la cultura medieval. Entonces es justamente en esta época donde aparece esta denominación de edad antigua, edad moderna, moderna viene de moda, ¿no? Lo que está a la moda, y lo que queda entre medio se le empieza a llamar la edad media, la edad del gótico, incluso la palabra gótico con un sentido despectivo y lo medio, ¿no? Y como que ahora estaba renaciendo y volviendo a desarrollarse la cultura. Una cultura que, ojo, no es que se dé una ruptura totalmente con la fe. Nosotros podemos ver bellísimas obras de arte de la época del Renacimiento, donde se representan imágenes que tienen que ver con nuestra fe, mucho, muy, muy rico, ¿no? Probablemente ya con una perspectiva nueva, donde, como decíamos hoy, el hombre es el centro, se remarca mucho más el aspecto humano, por ejemplo, de Cristo, de la Virgen. Las vírgenes que se pintan son vírgenes que están inspiradas en mujeres de esos tiempos, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando se pinta Platón o Aristóteles, se lo pinta con el rostro de algún artista de aquel tiempo, también a veces se tomaban como modelos para figuras sagradas personas de aquellos tiempos y buscaba representarse la realidad, mientras que la cultura medieval había estado mucho más inspirada en representar, en buscar más, mostrar lo sagrado. Una imagen, más que representar la realidad, buscaba mostrar una imagen de un Cristo, quién era Cristo, ¿no? Que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos, no solamente un hombre. No es que se pierda la fe en la divinidad de Cristo, pero bueno, este centro que ocupa el hombre se nota también en el arte. Se busca representar la realidad, la naturaleza. San Francisco ya había redescubierto la naturaleza en un sentido profundamente cristiano, ¿no? Bueno, el arte de esta época también cada vez con mayor, se descubren nuevas técnicas para poder representar mejor la realidad y la naturaleza. Y esto mismo es promovido incluso hasta por los mismos papas. Los papas fueron mecenas, ¿no? de estos artistas. Uno puede admirar, por ejemplo, las obras de la Capilla Sistina o la Basílica de San Pedro, ¿no? Que es pleno periodo ya renacentista o posrenacentista. También grandes centros, aparte de Roma, por ejemplo, del Renacimiento, Florencia, ¿no? Grandes artistas, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, bueno, una cultura, un arte que no es para despreciar, pero donde uno nota que se ha dado un cambio.
Y de esto nos habla el texto que yo les dejé del padre Alfredo Sáenz, que está en la página 7 del material. Dice el padre, no debemos imaginar, perdón, está tomado de la misma obra que analizamos anteriormente sobre la cristiandad, ¿no? Porque al final él analiza este proceso de fines de los tiempos medievales. No debemos imaginar el Renacimiento como si se tratase de una época predominantemente anticristiana, sobre todo en sus comienzos. La Italia del 480, por ejemplo, seguía siendo genuinamente medieval y por ende cristiana. Y aún entrado el Renacimiento, se podría decir que en el espíritu de sus mejores hombres estaban todavía grabados los rasgos de la Edad Media, mucho más profundamente de lo que es habitual figurarse. Más aún, el Renacimiento existía ya en las entrañas mismas de la Edad Media, y sus aspiraciones fueron entonces plenamente cristianas. Dijimos, ese amor a la naturaleza ya estaba en San Francisco de Asís. Pero al mismo tiempo, no se puede dejar de reconocer que en el Renacimiento propiamente dicho hubo tendencias negativas, en buena parte sobre la base de un creciente desprecio por todo lo que oliese a medieval, a gótico, o sea, a bárbaro, así consideraban ellos. Eh, Consideraban que pensaban que estaban desarrollando una cultura superior, mejor a la de este periodo del medio, ¿no? De la Edad Media. El término Renacimiento lo introdujo Vasari, un escritor de aquella época que nos describe las vidas de los artistas de esos tiempos. Lo introdujo Vasari a mediados del siglo XVI, para indicar que luego de 10 siglos de tinieblas, esta idea de la época oscura, ¿no? Que después la Ilustración en el siglo XVIII va a remarcar tanto, para indicar que luego de 10 siglos de tinieblas, otra vez las artes y las letras renacían, volvían a brillar. Según la nueva mentalidad, dos habrían sido las épocas luminosas en la historia de la cultura: la antigüedad, los tiempos clásicos, Grecia, Roma, y el Renacimiento. Entre ambas vegetó un periodo intermedio, la Edad Media, un bloque gris y uniforme, siglos groseros, tiempos oscuros. ¿No? Pudieron apreciar la riqueza de aquella que nosotros hoy día nos admiramos con una catedral gótica o románica. Bueno, a estos hombres parece que aquel estilo no les admiraba tanto. Si uno mira la arquitectura renacentista, totalmente diferentes. Lo que caracterizó al Renacimiento fue el gozoso y deslumbrante redescubrimiento del mundo antiguo. Todos los que en aquel entonces se destacaron en el mundo de las artes, de las letras, de la filosofía, muestran un entusiasmo parejo por la antigüedad clásica. El movimiento comenzó en Italia, se extendió a Francia y de allí a todo Occidente. Basta recordar la Florencia de los Medici, ¿no? Cuando los nuevos monumentos se engalanaron con frontispicios, columnatas, cúpulas, elementos, ¿no? de aquella arquitectura. Señala Regine Pernot que el Renacimiento se caracteriza por su afán de imitar el mundo clásico. Y acá una paradoja, ¿no? Que toma el padre. Ese mundo cuyo recuerdo conservaron paradojalmente los medievales en sus monasterios. O sea que no es que el mundo antiguo estaba olvidado, ¿no? Los grandes autores de la antigüedad clásica estaba ahí, había sido guardado gracias a los copistas que salvaron tanto y tanto de la rica cultura de la antigüedad. Esos copistas que estaban en los monasterios. Bien, la fascinación exclusivista que la antigüedad ejerció sobre el hombre del Renacimiento trajo consigo una consecuencia dramática: la destrucción de muchos monumentos de los tiempos góticos. El desprecio que el Renacimiento experimentó por la Edad Media no se limitó solamente al arte, lamentablemente. En líneas generales se podría decir que el paso del periodo medieval al Evo moderno se caracteriza por el tránsito de lo divino a lo humano, o mejor, de la prevalencia de lo divino al creciente predominio de lo humano. Bueno, es lo que habíamos estado comentando. Otra característica
u otro movimiento relacionado íntimamente con el Renacimiento es el humanismo, se da en el área de las letras, ¿no? Las humanidades. El humanismo toma como centro al hombre, evidentemente, pero tiene que ver sobre todo con el movimiento literario que se dio en estos tiempos. Habíamos dicho que la filosofía y la teología del siglo XIV, con el nominalismo, había tenido de algún modo una decadencia, terminó hipertrofiándose todo eh, este método argumentativo, ¿no? Se llevó a un extremo y a partir de una pequeña problemática, un pequeño por ahí concepto o palabras, se hipertrofió la argumentación y se empezó a cuestionar esta forma de hacer ciencia. Y comienzan nuevos métodos. Dijimos que se estaban redescubriendo monumentos antiguos, autores antiguos, textos incluso antiguos, y entonces se va a poner mayor hincapié en las letras y no tanto en la interpretación del texto, sino en el texto original, en llegar al texto como salió de la pluma de sus autores, no a través de segundas y terceras plumas, no a través de interpretaciones. Hay toda una ansia por redescubrir estos textos antiguos. Esto eh, va a generar un desarrollo de lo que se conoce como la filología, el interés por las lenguas muertas, el griego, el latín, el latín se sigue utilizando en toda la Edad Media, el idioma de la Iglesia, ¿no? Y al mismo tiempo por las llamadas lenguas romances, que se van desarrollando a veces en las primeras gramáticas, ¿no? Por ejemplo, la gramática castellana, que es de estos tiempos también. Y de algún modo, esto, que tuvo su aspecto negativo, fue también de algún modo providencial. ¿Por qué? Porque esta gente, estos sabios que estaban tan dados al conocimiento de las lenguas y tanto interés por las lenguas, eso va a repercutir también en muchos teólogos, por ejemplo, teólogos españoles, y en estos tiempos cuando se descubra, pocas décadas después, América y se empieza a intentar evangelizar, va a haber gente que va a estar muy capacitada para, por ejemplo, hacer gramáticas, vocabularios, diccionarios de las lenguas aborígenes, cosa que no había acá, escritura. Pero gracias a este desarrollo que había alcanzado de algún modo la lingüística, se pudo implementar para lo que vino después. Esto es un paréntesis que hago y una conclusión que saco, ¿no? De cómo, de algún modo, la providencia de cosas, en algunos aspectos negativos, puede sacar cosas muy positivas, ¿no? Ahí tienen un texto sobre que lo saqué del autor que ya vimos la clase pasada, Luis Suárez Fernández, en la obra Humanismo y Reforma Católica, donde el autor plantea, ¿no?, que hay un humanismo moderno, que de algún modo tiene una ruptura con el hombre, con la cultura medieval, pero hay todo un humanismo también, y hay autores cristianos, que es lo que él trata de rescatar. Pero más allá de eso, lo interesante es la explicación que él da del movimiento humanista. Como reacción a los excesos del nominalismo, de esta decadencia también de la escolástica, que presentaba el hombre en primer plano, pero como consecuencia negativa de su incapacidad de adquirir méritos en orden a la trascendencia y de poseer un conocimiento racional especulativo cierto, surgió en el ámbito mediterráneo y a partir de Italia una tendencia a afirmar lo contrario, es decir, el valor del hombre como persona. Un paréntesis. ¿Por qué? Porque el nominalismo habíamos dicho que pone entre paréntesis esta capacidad racional del hombre para conocer la realidad y también para adquirir méritos, ¿no?, en cuanto a la trascendencia, que eso después lo va a recibir directamente la reforma protestante, esta incapacidad del hombre para tener méritos. Pero bueno, no es tema de esta clase. Los humanistas opusieron al pesimismo la vía moderna, que exageraba la noción agustiniana de la naturaleza caída o un simple retorno a la vía antigua,
sino la confianza optimista en la capacidad del hombre para practicar y hacer grandes cosas. Claro, la vía moderna era la de el nominalismo, los ocamistas, que exageraban esa incapacidad del hombre, ¿no? Y entonces ahora comienza esta concepción o esta forma optimista. Los humanistas marcharon decididamente al encuentro de los clásicos grecolatinos. Como no estaban interesados en descubrir individualidades concretas, sino el género hombre en sus diversos arquetipos, volvieron a Platón, recuperaron a San Agustín, alejándose de Aristóteles y de la escolástica. Es indudable que se produjo luego una influencia de los maestros bizantinos, que se instalaron en Italia. Recuerden que ante la invasión de Constantinopla, muchos sabios del Oriente se instalan en Occidente. Bien. Son muchísimos los autores humanistas que podríamos mencionar. Yo voy a citar 3, a modo de ejemplo. Uno es Erasmo de Róterdam, otro es Nicolás Maquiavelo y otro es Tomás Moro, ¿no? Cada uno con su peculiaridad y con algo distinto que aportó y que, bueno, influyó en la modernidad a su modo. Mucho de lo moderno viene del humanismo y viene también de algunos de estos autores. Después de Tomás Moro vamos a hablar. Sabemos que es santo y es mártir, pero también fue humanista, escritor, tiene una labor importante y tiene su obra más importante, más conocida, a la que ahora me voy a referir. Empecemos por Erasmo. Erasmo de Róterdam, una de sus obras que podemos mencionar es el elogio de la locura o el elogio de la estulticia, según como se lo traduzca. Es un autor muy crítico del medioevo, de la última cultura cristiana, de la escolástica. Es un clérigo, ¿no? Evidentemente un teólogo, crítico también del estado, de la situación del clero, de ciertas formas de devoción de aquella época, que de algún modo busca volver, digamos, al evangelio original, como después van a decir también los reformados, los protestantes, ¿no? Dicen volver al evangelio, por eso van a ser evangélicos, ¿no? Pero bueno, se da toda una ruptura, no en Erasmo, pero en los que vengan después, con la iglesia como institución, con la iglesia como sacramento, ¿no? Erasmo entonces juega un papel en todo este proceso de ruptura, de quiebre que se va dando. Sin embargo, cuando él vea hacia dónde conduce, cuando aparezca Lutero, la reforma de Lutero, él se va a plantar y va a decir no. Y van a tener serias discusiones. ¿Por qué? Porque Lutero no cree en el libre albedrío, ¿no? Escribió de servo arbitrio, el albedrío es siervo del estamos condenados por el pecado, por la concupiscencia, solo Cristo nos salva, y Erasmo va a salvar la libertad humana en el libre arbitrio, contestándole a Lutero. Entonces, bueno, si bien abrió la puerta a unas cuantas problemáticas, sin embargo, cuando vio el camino que toma Lutero, se puso enfrente. Maquiavelo es un autor que, de algún modo, abre la puerta a la política moderna. Hablamos ya en otra clase de Marsilio de Padua, por ejemplo, todas sus teorías. Pero bueno, Maquiavelo termina de dar forma a este concepto de una política y de una como búsqueda del poder, el poder por el poder mismo, alejado ya y en ruptura con esa concepción, ¿no?, del poder que implanta justicia a partir de una ley superior que no viene de él, que no crea el que tiene el poder que desconoce esa justicia superior, y que en definitiva, algunos lo resumen en aquella frase, la política como un fin en sí mismo. Tiene varias obras, una de las más conocidas es El Príncipe, donde ahí el príncipe Erasmo dice, el príncipe tiene que saber mostrarse bueno, ser bueno cuando le conviene y ser malo cuando también le conviene. Hay una ruptura con la moral, ¿no? Los antiguos tratados medievales, por ejemplo, que nacían en los monasterios,
que eran espejos de príncipe, donde el príncipe tenía que mirarse para ver cómo debía ser, mostraba las virtudes cristianas que el príncipe tenía que ver. Aquí ya en este autor, nada de eso. Y por último, Tomás Moro, saben que es santo, mártir, justamente se enfrentó a Enrique VIII cuando Enrique rompió con la Iglesia romana por el tema de la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón. Pero bueno, tiene una obra muy famosa que es La Utopía, la primera de todas las utopías, el primer autor que escribe una utopía. Justamente la palabra utopía es un neologismo, es una palabra compuesta por dos términos griegos, utopos, ningún lugar, donde Tomás Moro lo que hace en esta obra es una crítica social, una crítica a la sociedad de su tiempo, muy dura, y donde él, bueno, muestra cómo está decadente la sociedad europea, y entonces un tiempo donde habían comenzado ya a darse viajes de exploración, descubrimiento de nuevas islas, de nuevos mundos, él ubica una isla, utopía, en un lugar remoto, desconocido, donde, bueno, los seres humanos conviven en armonía, conviven en paz, donde es todo idílico, y donde se vive en un estado ideal, ¿no? Esto va a dar origen a las utopías, luego de aquí viene el término utópico, ¿no? De querer construir una realidad ideal de espaldas a la realidad concreta. Bueno, desde este punto de vista, a esta concepción, hecha con muy buena intención por parte del autor, se le puede hacer una crítica en cuanto a lo que después trajo estas ideas de la utopía. Ustedes saben que las revoluciones modernas, hasta las del siglo XIX y XX, se fundaron en utopías. Y hoy día los sectores culturales progresistas tienen tremendas utopías en su cabeza, ¿no? Lo que quieren crear, toda esta ingeniería social que hoy padecemos. Por supuesto que está muy lejos de lo que, digamos, proponía Tomás Moro, que simplemente es una ficción literaria, un modo literario de hacer una crítica a la sociedad de su tiempo. Bien, mientras todo esto se daba, se producían grandes descubrimientos geográficos, justamente, recién lo mencioné a propósito de esta isla de utopía, descubrimiento de nuevos continentes, nuevos viajes, nuevos inventos que permitieron esos viajes, ¿no? Porque si no se hubieran dado estos inventos, por más que Colón hubiera querido navegar el Atlántico, no hubiera podido. El invento de la carabela, nuevas formas de cartografía, instrumentos de navegación, el uso de la pólvora en armas de fuego, va a modificar toda la técnica militar y va a cambiar las nuevas formas de guerra, va a cambiar las formas incluso en las que estaba constituida la sociedad. Aparece la imprenta, habíamos hablado de los copistas, ahora vamos a tener la imprenta, ¿no? Gutenberg con esta gran invención, el primer libro que justamente una cultura cristiana, ¿cuál iba a ser el primer libro que iba a editar? Una Biblia. Va a permitir que se difundan con más rapidez los textos, incluso ahora cuando aparezcan estos autores, estos reformadores van a tener mayor facilidad para difundir sus ideas. Muchos dicen que fue una gran revolución la imprenta, luego historiadores he leído que dicen, bueno, que no fue tan drástico esa ruptura, fue algo más lento. Algunos sostienen que en realidad el gran cambio se va a dar un par de siglos más adelante cuando se divulgue la lectura silenciosa, ¿no? En estos tiempos todavía la cultura estaba basada mucho en la lectura oral, se leía para muchos. Pero bueno, son disquisiciones historiográficas en las que nos vamos a meter. Es un tiempo de grandes cambios. Yo les dejé un textito ahí en la página 9. El comienzo de la llamada Edad Moderna suele ubicarse en 1453, fecha que señala la conquista de Constantinopla, último baluarte del Imperio Bizantino por los turcos otomanos. Pero no puede establecerse una división tan neta entre ambos periodos,
ya que las diferencias entre ellos no son el resultado de un solo suceso, sino de muchos, que fueron transformando gradualmente la civilización de Europa en los siglos XV y XVI. Los acontecimientos que además de la ya mencionada conquista de Constantinopla contribuyeron al advenimiento de los tiempos modernos fueron, entre otros, los descubrimientos geográficos de portugueses y españoles, con los que se inició la era de la expansión transatlántica de Europa, las grandes invenciones, la pólvora, el papel, la brújula, que revolucionaron la vida material y espiritual de aquella época. El Renacimiento, es decir, el profundo cambio de las letras, de las artes, las letras y la ciencia, y finalmente la Reforma. La Reforma, que va a ser el gran estallido del siglo XVI, que inicia Lutero, luego siguen Calvino, Zwinglio, Enrique VIII y muchos reformadores que van a aparecer en aquellos tiempos. Se van a dar detrás de estos reformadores, estos teólogos, van a surgir movimientos mucho más radicalizados, va a haber revueltas mucho más radicalizadas, revueltas de tipo social, pero influenciados por este despertar que generó la Reforma. Después Lutero va a pedir a los príncipes alemanes que repriman violentamente a esas revueltas, pero bueno, muchos de estos movimientos radicalizados tienen que ver con doctrinas que ya se venían gestando en tiempos anteriores. Habíamos hablado del milenarismo, le dejé también un textito sobre este fenómeno del milenarismo como para que tengan alguna idea de lo que fue. Pero bueno, vamos a ir dejando la clase acá, porque ya nos tenemos que iniciar en la edad moderna. La edad moderna no es tema de este curso breve que hemos estado haciendo. Y bueno, quería terminar dando las gracias a todos los que estuvieron presentes, pidiendo disculpas algunos errores que pudo haber habido en estos textos, o por ahí a veces noto que voy un poco muy acelerado, les pido disculpas si ahí por ahí faltó bajar un poquito, ir más lento, para poder hacer. A veces uno va acelerado diciendo, bueno, por los tiempos, ¿no? Pero no, hay que aprender a ir más despacio. Y bueno, les dejé ese material, también les dejé al final un link de mi página, de mis redes. Yo tengo algunas redes en las que, no las personales, sino las que trabajo con la historia, con el link para entrar. Ahí aparece, por ejemplo, una página de historia de Instagram relativamente nueva, poco trabajado, un canal de YouTube que sí está un poquito más trabajado, ya hace varios años que vengo trabajando en él despacito, no tampoco grandes cosas, pero bueno, hay unos cuantos videos breves, son videos de 10, 15 minutos de diversas temáticas. Y TikTok no está trabajado prácticamente, pero bueno. Después hay un blog que sí lo he trabajado bastante, Historia y Tradición, tiene unos cuantos años, creo que 4 o 5 años, hay unos cuantos artículos ahí. Una página de Facebook que inicié hace poco, que es Historia de Occidente, porque tenía otra que no sé qué pasó, que se me bloqueó. Me ha pasado muchas veces con Facebook. Empiezo cosas y cuando logro un número importante de seguidores, me bajan la página o hay algún problema. Bueno, esta recién está iniciándose. Es de historia, más que nada, todo es de historia. Después un artículo del Imperio de la Revolución. Este es un artículo sobre los orígenes de la historia argentina, los primeros siglos, o sea, de la época colonial a la Revolución de Mayo o la Independencia, digamos. Y después les dejo una serie de artículos y ensayos. Si a alguno le interesa, tienen un costo mínimo, pero eso es solamente que lo dejo. Lo importante es si alguno me quiere seguir en las otras, si les interesa, ¿no? Es un poco seguir con toda esta temática, trato esta temática que he desarrollado en estas clases. Bueno, nada más de mi parte, gracias a ustedes por por la atención y por haber estado ahí todos estos miércoles.
Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por la clase de hoy, por el curso, por todos estos aportes. Eh, y Perdón, bueno, sí, sí, perdón que interrumpa. Y les dejé, por sí. intermedio de Rocío, creo que le habrá llegado, como todo esto que fuimos haciendo clase a clase, como una especie de librito PDF, con una breve introducción que le armé como para poder entender bien cada capítulo y por qué están esos textos en cada capítulo, ¿no? Está. Sí, lo subimos más temprano al Classroom, así que ahí todos los que tienen acceso al Classroom van a encontrar los textos de cada clase, las grabaciones de cada clase y también este último texto, ¿verdad? Donde están como, figura como todos los textos del curso, algo así. Así que le puse ese título, así lo pueden encontrar fácil. Y bueno, ahí también están algunos de los links de lo que hablaba el profe, de sus páginas y sitios, así que lo pueden encontrar ahí, queda ahí todo por si se les pierde. Bueno, no sé si hay preguntas sobre la clase de hoy, ¿sí? Sobre la temática de hoy. Acá voy a empezar a leer los comentarios. Dice, impecable Javier, una vez más felicitaciones, Agustín. Ante todo, feliz día del maestro. Pregunta, ¿no sería más razonable marcar el fin de la Edad Media con el humanismo y la reforma y no con la caída de Constantinopla o el descubrimiento de América? Bien. Bueno, son disquisiciones que, digamos, historiográficas. Eh, digamos, los fenómenos que ponen inicio a la Edad Moderna suelen ser, se los suele citar como el Renacimiento y la Edad Moderna, o el humanismo, perdón, en el siglo XV. Es todo un proceso, todo un movimiento cultural que da inicio a algo nuevo. Lo que pasa es que, bueno, siempre se toma como un punto. Voy a poner un ejemplo, una analogía media, digamos, media burda, pero no importa. Nosotros podemos dividir los ciclos biológicos. Entonces decimos, en los 12 años termina la infancia y empieza la pubertad que da origen a la adolescencia. Entonces ponemos 12 años como punto, pero no quiere decir que los 12 años, ese punto, sea un día me acuesto con 11 años de una manera y me levanto el otro día ya adolescente. No, son procesos que se dan en forma paulatina. Entonces, bueno, la pregunta yo creo que apunta a eso, a tomar el proceso un poco más en general y no un punto en particular. Pero bueno, hay que poner un límite y se ha elegido, los historiadores han puesto estos puntos. Generalmente en los libros, en los manuales van a encontrar que es el 1453, incluso acá las citas es 1453. Algunos sí aparece también 1492 o los dos, depende. El siglo XV es el siglo bisagra, podríamos decir. Y el XVI ya es un mundo nuevo. Hay un librito, no lo puse acá, aparte no es de la época, no es del periodo que estamos tratando, que lleva por título La Europa dividida, 1558-1598, un historiador se llama Eliot. Bueno, justamente se acabó la unidad cristiana. Tenemos dos Europas, la Europa católica y la Europa protestante. Y toma, bueno, ese periodo del reinado de Felipe II, porque con Felipe II se termina de consolidar el periodo, digamos, los países católicos por un lado y como contraposición a Felipe II en Inglaterra, Isabel I, ¿no? Pero bueno, eso es historia de otro momento. Bien, hay otros comentarios, felicitaciones, excelente clase, curso, bueno, aquellos que no hayan podido presenciar todas las clases, sepan que las clases están grabadas, ¿sí? Y las pueden ver allí en Classroom, están todos los links con cada una de las clases para que las puedan acceder, así que las pueden ver cuando ustedes quieran. Bueno, más felicitaciones y saludos. Acá Evangelina nos dice que así es, en los manuales se cita 1453 y hoy en día muy pocos 1492. Entiendo que también hay una cuestión cuando, no sé, uno lee a los historiadores o personas críticas que tienen una cosmovisión católica, hacen una diferencia que va más allá de las fechas o hechos históricos, sino a una cuestión más ontológica
y de la filosofía de la historia, de cómo era el hombre del medioevo y cómo era el hombre del Renacimiento, ¿no? Como características principales en su modo de ver el mundo. Esto del humanismo me parece que es clave para eso, como el paso. Digo, más allá de un hecho puntual, como dice usted, profe, nos levantamos un día y éramos renacentistas, no sé. Claro, sí, en realidad la historia son en realidad procesos históricos, ¿no? Algo mucho más complejo. Pero bueno, lo mismo que 476, ¿no? Ese punto se toma para inicio de la Edad Media y fin de la Edad Antigua. Es arbitrario, pero bueno, ya digamos, está estipulado entre la historiografía, entre los historiadores, eso. Entonces, bueno, estamos todos de acuerdo, tomamos de estos puntos. Yo me puedo agarrar, hacer mi análisis y decir, no, para mí me parece. El otro día justamente mi hija me mandaba un análisis de un académico de historia que me interesó, que lo comparto, ¿no? Que decía, en realidad no es que el Imperio Romano se acabó en el 476, los hombres de aquellos tiempos pensaban que seguían siendo parte del Imperio Romano, las invasiones bárbaras no fueron tan desastrosas como se suele presentar en realidad. Digamos, la cultura antigua continuó perdurando, tal vez el punto de inflexión haya sido más el siglo VIII, cuando irrumpe, digamos, en realidad un poquito antes el Islam, cuando irrumpe, ¿no? Pero en el siglo VIII ya el mundo mediterráneo queda fraccionado. Bueno, son posturas. Ahora, en el ámbito académico, cuando uno enseña, que dice, bueno, 476, 1492, 1789 como puntos de ruptura. Fantástico. Bien, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, aportes, vamos a dar por finalizada la clase, el curso. Bueno, gracias profesor nuevamente, le vamos a pedir ahí al hermano que nos dé su bendición, ya que es diácono, pronto a ordenarse, el sacerdote, así que le vamos a pedir que nos dé la bendición y nos haga alguna oración como para finalizar y dar gracias. El diácono va a ser sacerdote ahora. No puedo la bendición. Bueno, renuevo entonces con Eduardo el agradecimiento al querido profesor. Ha sido un curso muy completo y también un desafío para él, porque resumir toda la Edad Media en apenas 6 clases es realmente toda una epopeya, y ha sido muy, muy clarividente. Así que desde ya más que agradecido al profesor y también a todos los que se han ido conectando continuamente y enriqueciéndose, porque ese enriquecimiento personal de ustedes es el que informa de a poco nuestra sociedad. O sea, si queremos ver cambios profundos, y debemos nutrirnos y formarnos cada uno. Y bueno, un poco lo hacemos a través de este apostolado. Así que agradecerles a ustedes y rezamos para que esa semillita vaya dando frutos en ustedes y también en sus familias. Y bueno, ahora vamos a agradecer a Dios por todos los beneficios recibidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por todos los bienes que nos has hecho, oh Señor y omnipotente Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.